Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace una falda semicircular con de la talla 9, ¿sí? ¿Qué tenemos que tomar como referencia? Primero una línea de apoyo, que les había dicho siempre, lo tomo yo de referencia para que nos quede lo mejor posible. Vamos a tomar una línea de referencia. En esta ocasión se toma 2 líneas porque vamos a hacer una falda semicircular, ¿sí? Bueno, fíjense. ¿Qué se necesita para hacer una falda semicircular? Se necesita 1/3 del contorno cintura. Entonces vamos a ponerlo aquí, 1/3 del contorno cintura. Recuerden que cintura, no me cabe, pero es contorno cintura. De todo nuestro contorno cintura, recuerden que es todo alrededor nuestro contorno cintura. De cualquier medida del contorno cintura se divide entre 3 y sale 1/3 de contorno cintura, ¿sí? Tenemos que la medida de la talla 9 que voy a trabajar en esta ocasión, por el tamaño, no lo hago una talla más grande para el espacio, ¿sí? Es 66, es el contorno cintura, mide 66 entre 3, toca a 22, ¿ok? 22 es lo que vamos a tomar como punto de referencia. Y nos vamos 22, 22, 22, ¿sí? Todo lo que es el contorno cintura lo vamos a marcar desde este ángulo. Fíjense cómo lo estoy marcando, 22 centímetros, ¿sí? Y vamos a seguir marcándolo así hasta llegar a la línea de acá arriba, 22, ¿ok? Y ya lo tenemos como referencia. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir ese punto de referencia. Lo hice con lápiz, ahora lo vamos a hacer con el marcador, para que ustedes vean dónde sería mi circunferencia, ¿ok? Esta sería mi circunferencia, todo alrededor de mi cintura, ¿ok? Fíjense bien, ahora tenemos que tomar en cuenta el centro de esta parte de aquí. ¿Cómo lo vamos a medir? Con la cinta métrica vamos a ir marcando dónde sería nuestro centro. Le vamos a dar toda la vuelta de nuestro centro. Nos dio 35, la mitad de 35 sería 17,5. ¿Sí? La mitad de 35. Marcamos lo que es la línea centro de nuestra falda. 17,5. ¿Ah? 17,5 sería aquí. Vamos a dar una línea centro de nuestro ángulo hacia los 17. Vamos a marcar nuestra línea centro, ¿ok? Todo esto va a ser nuestra línea centro, como una línea de apoyo. Y una parte donde me sale un poco más grueso. Recuerden que todo eso se hace con lápiz, nuevamente les repito. Yo lo hago para que ustedes lo puedan ver en el video. Ahora, de nuestros 22 que bajamos, ahora vamos a marcar nuestro largo. ¿Sí? Vamos a empezar por la línea centro, que es la línea recta. Y vamos a marcar el largo que nosotros querramos. Yo ahorita tomé como un largo de 56 centímetros. ¿Ok? Ustedes lo pueden dar más corto o más largo. Ese es otro tip que les doy, que el largo es el que a ustedes más les acomode. Puede ser, fíjense, también podemos hacer una falda de niña con la circunferencia de la niña, la dividimos entre 3 y así ya nos sale nuestra faldita semicircular, ¿ok? Y nos vamos así, 56, todo lo vamos marcando a 56 y lo vamos nos vamos apoyando en la línea que ya hicimos arriba. Ahora la vamos a hacer abajo, pero de acuerdo al largo que cada uno quieramos, ¿verdad?
Puede ser para niña, puede ser para una chica adolescente que les gustan las minifaldas, pueden ser para una niña de secundaria, una preadolescente, y así podemos escoger el largo que nos corresponda. Y por lo tanto, pues también igual la cintura de cada una, ¿verdad? O sea que varía la circunferencia, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí nuestra circunferencia de nuestra falda semicircular. ¿Ya vieron cómo es? Les vuelvo a repetir, es una línea de apoyo. De ahí bajamos 22 centímetros. ¿Pero por qué son 22 centímetros? Porque es un tercio de cintura, de contorno cintura. Aquí lo voy a borrar porque se quedó como encimado. Entonces, vamos a repetir, es un tercio de contorno, cintura. Mira, ya quedó. Para que así no tengan confusión de que si lo van a hacer para una niña, para un adolescente, para una persona que es adulta, simplemente tomamos un tercio de contorno, cintura. En este caso tengo 66 de cintura, y de esos 66 lo dividimos entre 3, ¿sí? Entre 3, 66 nos da 22. Por lo tanto, desde esta esquina hacia abajo le damos 22, vamos haciendo 22, 22, 22, 22, y así queda nuestra circunferencia. Ahora, de los 22 hacia abajo, el largo que ustedes quieran, yo tomé como referencia 56 y le vamos dando 56, 56, 56, 56 y 56. Pero, ojo, no se les olvide el aumento costura y las claves y marcas, que es muy importante, porque no así va a quedar la falda. Este es el primer procedimiento. Ahora les voy a mostrar cómo va a quedar ya con aumento costura. Se los voy a mostrar ya en papel Crepsena, ¿sí? Vean cómo ya quedaría en papel Crepsena con el aumento costura, las claves. Recuerden que las claves y marcas, el hilo de la tela, doblez de tela y el aumento costura, ¿sí? Aquí no va a embonar bien porque ya tiene aumento costura. Entonces, este es 1 centímetro que tiene la falda de la parte de arriba, la cintura. Y luego aquí nos vamos para el cierre. El cierre tiene 3 centímetros. Recuerden pasar a mis otros canales donde les indico cuánto es de margen de costura del dobladillo. Son 3 centímetros. Y del margen de cierre son 2,5. Y de una recta sería 1,5, ¿no? Aquí es la circunferencia. Yo les digo que cuando es semicircular, como la cintura, es 1 centímetro, pero en esta ocasión en el dobladillo son 3 centímetros. ¿Por qué son 3 centímetros? Porque en la circular, a pesar de que es una curva, se da doble. Para hacer el dobladillo es doble de 1 centímetro o 1,5 centímetros, y es como tenemos esa referencia, los 3 centímetros, para hacer doble de 1 centímetro o de 1,5, ¿ok? Y así quedaría. Aquí no sé si distingan bien lo que es el margen de costura del cierre. Vamos a hacerlo más profundo. Este es el cierre. ¿Sí? Así la ven bien. Fíjense, aquí ya estaría nuestra falda semicircular terminada. De aquí de esta falda yo les voy a dar otros tips. Podemos sacar faldas con 2 cortes semicircular y hasta con 3 cortes. ¿Por qué les doy ese tip? Porque a veces dicen, híjole, esta tela me gustaría por el estampado hacer una falda semicircular, pero está muy angosta. Bueno, ¿de qué manera pueden utilizar esa misma tela que les gusta mucho y que tiene un estampado muy bonito, pero que es angosta? Para abarcar toda esta pieza se desperdicia mucha tela. Entonces, por eso lo podemos hacer en 2 cortes o hasta 3 cortes. ¿Y cómo lo podemos hacer? El primer corte, vean lo que vamos a hacer.
del centro, vean dónde está nuestro centro, ahí quedaría, para que quedara una falda semicircular de 2 cortes, ¿sí? Lo único que deben de hacer es separar estas piezas y aumentarle costura de aquí hacia arriba y de esta pieza hacia abajo. Por esta línea se le aumenta la costura y entonces ya te quedaría una falda que desperdiciarías menos tela, y sobre todo cuando hay telas muy bonitas y que son muy angostas, entonces podemos utilizar 2 piezas y quedaría entonces con cortes y quedaría igual con el mismo vuelo semicircular, ¿sí? También por otro lado podemos dividir, igual que dividimos entre 2, podemos dividir entre 3 y sería una falda semicircular con 3 cortes, ¿sí? También quedaría muy bonita con esos cortes y se gastaría menos tela, o la tela que viene muy angosta quedaría muy bien porque son piezas más pequeñas. Y se los voy a mostrar aquí, que también se los hice. Vean aquí, esta es la falda en papel micro. Lo dividimos a la mitad. Aquí ya tiene aumento de costura, entonces no vamos a dividir a la mitad. Tenemos que dividir a la mitad sin el aumento de costura. Entonces aquí ya lo dividimos. Vean, aquí sería una pieza, la mitad, ¿ya lo vieron? Y le aumentamos costura a esta pieza. Y de este lado vendría siendo la otra contraparte. Y aumentándole la costura ya serían nuestras 2 piezas, ¿sí? Ahora, si queremos hacerla entre 3, pues también se hace lo mismo. Se divide entre 3 y aquí les muestro también cómo yo lo dividí entre 3 o hasta en 4 se puede dividir. Es dependiendo la tela que ustedes tengan. Igual es una tela muy angosta, es una tela que quieren pues aprovecharla al máximo y no desperdiciar mucho. Se puede dividir en varias partes y ya podemos ver que esta parte sería otra, ¿sí? Pero la más fácil sería entre 2, ¿sí? Y esa quedaría mucho más limpia, menos costuras, pero también se puede hasta 3, dividirse entre 3. Y eso sería todo. Ojalá que les guste mucho mi video, que se suscriban. Recuerden que si se suscriben, pues yo seguiré trabajando con ustedes, y cualquier cosa que ustedes quieran que yo les explique cómo hacer algún diseño en específico, también lo podemos hacer. Espero que me den like, se suscriban y me recomienden. Gracias, que tengan buen día.